La filosofía es algo así como la matemática de las palabras. Filosofar no es ni tan ajeno ni tan difícil. Los modos geométricos, la refutación. Ahí tengo yo otra pregunta. Urbi et Orbi, a la ciudad y al mundo. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Esta segunda parte de nuestra serie sobre inteligencia artificial es un trabajo conjunto con muchos de nuestros muy queridos y eternamente 5 pelagatos, quienes se animaron a enviarnos sus preguntas relacionadas con el tema a nuestro correo electrónico y a nuestra cuenta de Instagram. Fueron tantas y tan interesantes que decidimos dividir este episodio en 2 entregas. En esta, la primera, el compañero nos ayudará a entender el concepto general de inteligencia. ¿Qué es? ¿Es acaso reducible al mero procesamiento de información? ¿Y puede la inteligencia artificial ser creativa, imaginar, descubrir, pensar en categorías y razonar? Damos también unas primeras puntadas sobre el concepto de conciencia, que es precisamente uno de los debates más importantes alrededor de la inteligencia artificial. ¿Pueden estos sistemas llegar a ser conscientes, sintientes, vivos, tener voluntad? ¿Pueden amar? Gracias a todas las personas que nos enviaron sus preguntas y aquí les presentamos Inteligencia Artificial, respuestas a preguntas recurrentes, lado A. Compañero David Zuluaga, un test de música pop. A ver. Rápidamente para usted. ¿Conoce usted la canción Careless Whisper de George Michael? Yo creo que no. Y además puse voz de locutor de emisora de música romántica. No, yo creo que no. Lo pregunto porque usted estaba muy romántico en el episodio pasado, primera parte de inteligencia artificial, que me sentía yo como que me estaba susurrando con una voz baja, grave, provocadora. Como si Entonces yo quiero que le cuente a la gente qué es lo que pasó. Como si estuviéramos en uno de esos bares que llaman speakeasies, ¿no? Más o menos, sí, por ahí la cosa. No, pero sabe que la razón es muy sencilla. María Cristina Clemente y yo vivimos en un apartamento neoyorquino, de proporciones neoyorquinas, que el gran Darío Jaramillo Agudelo seguramente describiría como un apartamento pequeñito, chiquito. Y en ese apartamento donde yo grabo, en el escritorio nuestro, estoy al lado de la pared que da con el cuarto de Clemente. Y como usted y yo solemos grabar tarde en la noche, yo me muero del susto de ir a levantar a Clemente cuando estoy grabando, entonces termino hablando muy suavecito. Que además yo le daría todo el apoyo a Clemente de que se despierte bravo, porque lo despiertan por la noche, pero además con esta razón, que es hablar de filosofía. Eso no tiene presentación para con Clemente. Eso no es manera de empezar el día para un infante. No, ni de terminarlo tampoco. Entonces, hoy no vamos a tener ese inconveniente, pero porque Clemente no está. Sí, está de viaje con la mamá. Así que usted puede hablar, mejor dicho, hacia los 4 vientos hoy, aun cuando, una vez más, aunque intentamos grabar temprano, no la logramos. Siempre pasa algo. Oiga, le tengo un dato inútil pero divertido, que realmente usted me lo dio, pero que además, a su vez, usted lo recibió de manos de Manuel Llanos, quien cita también esto pasa Inception, quien cita a un amigo suyo que se llama Luis Gabriel Cervantes, qué tirazo el que se mandó, no sabemos si es de él o qué, pero decía que la filosofía es el arte de saber responder a las preguntas de los porteros, que son: ¿quién eres? ¿De dónde vienes? ¿Y para dónde vas? ¿Qué tal el tirazo tan berraco, no? Es muy bueno. Quién sabe quién sea el creador, pero si es Luis Gabriel o él lo escuchó, es espectacular. El que sea es un genio. O sea, la filosofía que se ocupa, entre otras cosas, de sí misma, lleva milenios tratando de responder la pregunta: ¿qué es la filosofía? Y me parece que esta sea tal vez la única pregunta filosófica por siempre, para siempre, definitiva e inapelablemente clausurada. Es el arte de responder a los porteros.
Deberíamos cambiar esa parte de nuestra introducción en la que usted dice la filosofía es algo así como la matemática de las palabras, entonces que diga la filosofía es algo así como responderle a los porteros. Sí, la filosofía es más bien como llegar a la casa de un amigo que vive en un conjunto que tiene 4 bloques, cada uno con 5 torres y uno nunca le mandaron el número de apartamento. Esa es la analogía perfecta de la filosofía. Tal cual, no lo pudo usted describir mejor. Bueno, entonces, esta es la segunda parte de nuestra serie sobre inteligencia artificial. Sí, la primera fue como el curso básico, ¿cierto? Sí. De dónde venimos, eso por qué apareció, cuáles han sido sus fases más determinantes. Y queremos dedicarle esta segunda parte a las preguntas que nos llegaron vía Instagram y correo electrónico, que fueron bastantes. Un montón. Yo creo que tanto usted como yo quedamos muy contentos con ese experimento de consultar a nuestros eternamente 5 pelagatos para, digamos, orientar nuestros diálogos a partir de sus inquietudes. Eso nos ha salido muy bien y estamos muy, muy agradecidos con todos los que se tomaron la molestia de atender nuestra convocatoria. Nos mandaron muchas preguntas y todas muy, muy buenas y muy atinadas, la verdad. Sí, muchas gracias a todos los que de verdad ahí como que aceptaron la invitación. Usted pues muy juiciosamente, siguiendo uno de sus gustos más grandes, diría yo, que es agrupar las cosas, archivarlas y demás, rigurosamente las clasificó en unas categorías específicas. Sí. Usted todavía tiene tiempo. ¿A qué edad fue Jorge Luis Borges director de la Biblioteca de Buenos Aires? Hombre, bueno, no me acuerdo exactamente a qué edad. Pero por ahí a los 50. Sí, por ahí así ve. Le queda a usted tiempo para hacer lo mismo en la de Pensilvania Caldas. Y me encantaría porque yo creo tener un sine qua non del buen bibliotecario, que es el trastorno obsesivo compulsivo autodiagnosticado. A mí la actividad de clasificar me parece un fin en sí misma. Me encanta. Sí, a mí me gusta mucho, pero no soy tan asiduo seguidor del oficio, pero a usted sí le gusta bastante. Para mí eso es fascinante. Tiene su encanto, la verdad que tiene su encanto. Sí, claro. Y lo que usted dice, el fin en sí mismo ya genera satisfacción. Total. Entonces, este ejercicio le quedó a usted, como siempre, muy bueno. Y entonces le voy a decir más o menos cómo fue la cosa, o se lo voy a contar más bien a los oyentes. Hay unas preguntas que se pueden enmarcar en el concepto de inteligencia en general, ¿cierto? Después hay otro grupo grande que habla o que pregunta sobre conciencia. También hay otra que dice nuevos tipos de humanos. Hay otra sobre ética, muy importante. Hay varias ahí en esa categoría. Sí. Hay otra sobre la nueva socialización. Y otras que usted llama ñapas, que también me parecen bastante acertadas. Entonces le propongo una cosa. ¿Por qué no vamos tomando bloque por bloque? Yo le leo las preguntas, o digamos generales, a lo que en donde podemos como agrupar todo lo que llegó en ese tema. Y además, muy especialmente en este episodio, queremos mencionar los nombres de las personas que nos escribieron. Varias veces pasará que, como no sabemos el nombre, vamos a decir o a saludar por el nombre de usuario de Instagram, ¿vale? ¿Cómo la ve usted así? Me parece perfecto, y con una salvedad únicamente. ¿Sí? Es que seguramente no vamos a alcanzar a honrar los nombres de todas las personas que nos escribieron. Son, digamos, algunos cuyas preguntas son especialmente representativas del tipo de inquietudes que muchos otros compartieron también. Entonces, con esa excusa que ofrecemos de antemano, hágale, dispare. Muy importante esa salvedad. Bueno, entonces arranquemos pues por el principio, el concepto de inteligencia. Entonces, ahí que preguntaba la gente, ¿qué es la inteligencia? Si es reducible al mero procesamiento de información, si puede la inteligencia artificial ser creativa, imaginar, descubrir, pensar en categorías o razonar. Eso me llama mucho la atención porque a partir de esa última pregunta nosotros hablamos un poquito en la primera parte de la serie. Entonces, esto, por ejemplo, me interesa particularmente. Sí. Y ¿quién nos escribió aquí? Nos escribieron Juan Sebastián Triana, Felipe Vargas, Felipe Ruiz, Camilo Arce, Daniel Ramírez, Nicolás Bueno, Emanuel Llanos, que ya nos mandó el dato inútil pero divertido, Alfredo Malagón y Gabriel Jaramillo. Y incluso en esa misma parte decimos que sí se puede filosofar. Eso va de parte de José Pablo Arango y de Cochoap, que no sabemos cómo se llama Cochoap. Pues sí, hombre. Arranquemos por ahí, yo le voy metiendo la cucharada y así nos vamos. Hágale. Y si de pronto me despisto y no atino a responder alguna de las, digamos, sus preguntas, usted me hace el favor y me llama al orden.
Aquí estamos pendientes de eso también. A ver, empecemos de pronto por esto. Cuando nosotros pensamos en la mente humana, ¿cierto? Y recordemos que desde el principio el proyecto intelectual de la inteligencia artificial es la construcción de sistemas mecánicos inteligentes análogos a la mente humana, ¿cierto? Es decir, la mente humana siempre es una suerte de paradigma inspirador. No significa que todas las formas de crear una inteligencia artificial traten de replicar la forma como opera la mente humana, ¿cierto? Hay formas de inteligencia artificial o algoritmos que sí están inspirados de una forma u otra en la operación del cerebro, ¿no? Por ejemplo, la idea de las redes neuronales originalmente viene de ahí, ¿sí? Pero no significa que el propósito de la inteligencia artificial sea, digamos, copiar en una máquina exactamente la manera como opera el cerebro humano. No obstante, repito, sí es cierto que la mente humana es el paradigma, es el punto de referencia, dirían en inglés el benchmark de la inteligencia artificial, ¿cierto? Y yo insistiría en decir que no podría ser de otra manera, porque el concepto de inteligibilidad, que etimológica y lógicamente está conectado con el de inteligencia, es una noción, digamos, inescapablemente humana. Lo único inteligible para nosotros es lo que es inteligible en términos humanos, ¿sí? Entonces, hay una cosa muy, no digamos misteriosa, pero sí un poco difícil de hacer explícita en la relación entre inteligencia e inteligibilidad. Entonces, la mente humana nos presenta el mundo de alguna manera, de cierta forma, y nos lo presenta de tal suerte que nos es inteligible. Y de pronto aquí pueden oírse ecos de Kant, ecos tal vez incluso de Schopenhauer. Me la quitó usted de la punta de la lengua, se la tenía guardada. Pero entonces aprendí alguna cosa, porque ¿sabe qué le iba a decir yo? ¿Qué? Que eso era muy kantiano de su parte. Bueno, pues significa que usted está parando bolas, carajo, está bien. Sí. Y digo que suena un poquito kantiana por lo siguiente, porque usted me ha oído decir muchas veces a mí que las cosas del mundo tienen infinitas facetas, ¿sí? De cualquier objeto del mundo uno podría hacer una serie infinitas de aseveraciones ciertas. Y también me ha oído decir por ahí a ratos que los datos brutos son eso, brutos, no dicen nada. Los datos tienen sentido, significan algo a la luz de una interpretación u otra. Y los seres humanos recibimos a través de nuestra experiencia sensorial y cognitiva un mundo interpretado, un mundo ya interpretado, ¿cierto? Un mundo inteligible. Entonces, como esa inteligibilidad humana es un poco el horizonte de lo posible para nosotros, ¿cierto? Obviamente cualquier noción de inteligencia, podríamos decir, es parasítica respecto de la mente humana. Es decir, depende de ciertos aspectos o componentes centrales de la cognición o de la inteligibilidad humana. Pensar qué significaría una inteligencia, digamos, exenta de todo punto de diálogo con la inteligencia humana es una pregunta casi absurda, casi imposible de formular, de hecho, ¿sí? Le voy a poner un ejemplo de pronto muy concreto. Hay una película muy charra que se llama Year One. Es una película muy, muy chistosa y muy huevona. Es una comedia pendeja. Pero tiene una escena que a mí siempre que me marcó cuando la vi, me parece muy memorable, ¿no? Y es que alguna persona construye una máquina, una especie de inteligencia artificial, la máquina más sofisticada del mundo, y alguien le mete la pregunta: máquina, ¿cuál es el significado de la vida? Y la máquina computa y bota una papeleta que dice 42. Y es una... ¿42? Exactamente eso. Y es una franca estupidez la escena. Sí. Es una mamá de gallo, pero contiene a mi juicio una verdad muy importante. Y es que las cosas tienen sentido desde que tengan sentido a partir de una óptica o de una perspectiva humana. Es posible, gracias a discusión, que efectivamente 42 sea la respuesta, y puede que me esté inventando el número o mal recordándolo, pero da igual para el ejemplo. Sí. Puede que ese en efecto sea desde alguna forma de ver el universo, en efecto, el sentido de la vida. Pero eso no significa nada para nosotros. No significa nada para nosotros. Luego,
Para mí un punto de partida muy claro y muy importante es que la experiencia humana en su conjunto constituye un horizonte de inteligibilidad, digamos, los límites de lo inteligible. Esa es, por ejemplo, en mi interpretación, la idea más importante, esencialísima de la filosofía de Heidegger. Algún día, cuando tengamos las agallas, nos metemos en esa maraña. Sí. Y lo que se sigue de eso es que la inteligencia humana es la medida de todas las inteligencias. No significa, repito, que toda inteligencia en principio tenga que ser una réplica de la inteligencia humana. Ya decíamos hace un segundo que es perfectamente viable y concebible el proyecto de construir una inteligencia artificial que no replique exactamente la manera como la inteligencia humana se configura, sobre todo en su sustrato físico, que es el cerebro. Pero un sistema, un objeto que no nos parezca inteligente, por lo tanto, para todos los efectos, no lo es. No lo es. Entonces, primera salvedad. Alguien tal vez preguntaba, de hecho, cuál es la diferencia entre la inteligencia artificial y la natural. Hay una explicación muy sencilla, es que la inteligencia natural es la que se da en organismos vivos fruto de la evolución por selección natural. Y la inteligencia artificial es la que una especie de ese tipo, es decir, la especie humana, deliberadamente crea a partir de, digamos, recursos mecánicos y que no emerge como fruto del proceso evolutivo. Esa es una forma fácil de trazar la distinción, pero la distinción más profunda y más importante es que la inteligencia natural nuestra es el paradigma de inteligencia y es el único paradigma de inteligencia que podríamos tener porque es el único que podríamos comprender, es el único que sería inteligible para nosotros. Primer punto. Chévere. Entonces es el único paradigma, pero no tiene siempre que ser exactamente igual. Exacto. O fiel a. Es ¿cierto? correcto, es correcto. Esa diferencia está Segundo muy buena. punto, muy importante para mí también. Inteligencia no es lo mismo que conciencia. Y aquí de pronto empezamos a desdibujar la frontera entre los primeros dos bloques de preguntas, ¿no? Así es. No solamente es concebible, sino que creo yo es palmariamente cierto que hay sistemas inteligentes no conscientes. Muchísimas especies animales, por ejemplo, son de tal naturaleza que es muy difícil o implausible atribuirles conciencia, pero sería absurdo negarles inteligencia. Porque al final la inteligencia la podemos definir en términos muy escuetos diciendo que un sistema inteligente es un sistema que tiene una capacidad general, es decir, que se aplica a distintos dominios, distintas circunstancias, distintas variaciones en el ambiente, para, digamos, digerir inputs, señales sensoriales, por ejemplo, del ambiente externo a ese sistema y traducirlos en outputs, es decir, en intervenciones prácticas en ese ambiente que rodea al sistema. Luego, una inteligencia, en mi concepto, siempre es una agencia, siempre es un sistema que actúa en el mundo y que actúa de una manera determinada, es decir, que no actúa de forma aleatoria, sino que actúa de tal suerte que hay, digamos, una relación comprensible, inteligible entre los tipos de inputs que recibe ese sistema y los outputs que produce, es decir, entre lo que percibe del ambiente y lo que hace en ese ambiente. Entonces yo creo que, para recoger este último pedacito, la inteligencia no supone conciencia, en mi concepto. Vale. Y creo que en eso me acompañan muchos filósofos y creo que me acompañarían muchos biólogos también. Se puede ser un sistema inteligente que no es consciente. Pero para ser un sistema inteligente hay que ser un agente, hay que actuar en el mundo, hay que tener una relación con el mundo donde del mundo se perciben señales, inputs, y al mundo, digamos, el sistema devuelve acciones, intervenciones. Y la relación entre los inputs y los outputs, entre las percepciones y las acciones, no es una relación aleatoria. Es una relación, digamos, más o menos reglada, tiene lógica, es comprensible, es inteligible. Escoja usted imaginariamente cualquier especie animal no consciente y se va a dar cuenta que cumple exactamente con esas condiciones, ¿sí? Recibe señales del ambiente externo y hace cosas en función de esas señales. Lo
importante y característico de la inteligencia, además de ser agencia, es su flexibilidad, ¿sí? Un sistema inteligente tiene lo que los filósofos a veces llaman una capacidad robusta, es decir, una capacidad que se puede ejercer a pesar de que haya enormes variaciones e incluso circunstancias no previstas y nunca experimentadas antes en los inputs que se reciben del ambiente. Vámonos entonces, Octi, un segundo a lo que hablamos en el capítulo pasado, para que empiece a usted a ver además por qué era tan importante sentar esas bases. Acuérdese que cuando hablamos de los sistemas de inteligencia artificial simbólica, yo le explicaba que la inmensa mayoría apenas lograron ser lo que se llamaban expert systems, sistemas de gran competencia y destreza en un marco muy reducido de acción. Esos sistemas no son robustos en el sentido que estoy proponiéndole. En el momento en el que usted saca un expert system de su ambiente, digámoslo así, y lo pone en un ambiente levemente distinto, el sistema colapsa. No es capaz de digerir los inputs, no es capaz de generar los outputs relevantes. Solamente puede interactuar de manera aparentemente inteligente en un rango de circunstancias muy reducido. Esa, entre comillas, inteligencia carece de la flexibilidad, de la maleabilidad, de la generalidad que es auténticamente característica de un sistema inteligente. Y por eso es que los modelos de inteligencia artificial más recientes son tan descrestantes, porque tienen exactamente ese calibre de generalidad que fue tan elusivo para los teóricos iniciales de la inteligencia artificial. Usted a GPT le puede preguntar cualquier cosa. Uh-huh. GPT tiene la capacidad de bueno, ahorita Claude 3, que es como el que le está poniendo la pata a GPT, pues tienen una habilidad de desplegar sus competencias en rangos amplísimos, en dominios del conocimiento o áreas del saber muy variadas. Entonces, parte de lo que hace estos sistemas generativos de redes neuronales profundas, etcétera, etcétera, una cosa tan impresionante es que sí parecen exhibir al menos esa generalidad que nos parece consustancial a la inteligencia, ¿cierto? Ahora. A la inteligencia. A la inteligencia. Ahora. Ajá, exacto. Nada de lo que estoy diciendo significa que inteligencia de calibre humano sea cosa ya lograda en los sistemas de inteligencia artificial. Porque fíjese que implícito en el ejemplo que le pongo yo de las criaturas no conscientes pero sí inteligentes de las otras especies animales que quepan dentro de esa descripción, de ese ejemplo se sigue que la inteligencia no es un atributo binario. Es decir, no es que uno sea inteligente o no lo sea. O mejor, sí puede uno ser o no ser inteligente, pero siendo inteligente puede ser lo más o puede ser lo menos. Es una característica que también viene en grados. Uno puede tener diferentes grados de inteligencia. Sí. Entonces, a mí me parece intuitivamente, la verdad, que es muy difícil negar que los sistemas de inteligencia artificial, algunos, puede que no todos, sean en efecto inteligentes. Me parece que es indiscutible que muchos sí lo son. Pero de ahí no se sigue que tengan una inteligencia comparable a la nuestra. En su flexibilidad, en la eficiencia con la que nuestra inteligencia digiere información y en muchas otras dimensiones, incluso si concedemos la generalidad que ya tienen, por ejemplo, los modelos más recientes de inteligencia artificial generativa. Entonces, repito, no es lo mismo decir que son inteligentes a decir que tienen una inteligencia análoga, comparable o a la estatura de la nuestra. Y eso conduce a una pregunta formulada en términos un poquito más técnicos que me parece muy potente y la hicieron varias personas. La que usted señaló de si la inteligencia es reducible al procesamiento de información. Y yo creo que ahí hay unas cuestiones bien interesantes y bien complejas que yo no tengo aún del todo claras, pero me parece interesante transmitírselas, Octi. ¿Se acuerda que la vez pasada hablamos de Alan Turing y de la idea de una máquina de Turing, cierto? Que es más o menos el concepto del computador más potente posible, ¿no? Una máquina de Turing es una máquina que no tiene límite de tiempo para resolver un problema determinado, ni tiene límites de capacidad de procesamiento de información, ¿cierto? A partir del concepto de la máquina de Turing,
Alan Turing y después un tipo de apellido Church propusieron una tesis. Y es que sobre la base de esa noción de una máquina de Turing uno puede definir un tipo de problemas que se llaman problemas Turing computables, ¿no? Turing Computable Problems. Los problemas Turing computables son todos los problemas, todas las preguntas, digámoslo así, que una máquina de Turing podría resolver. ¿Sí? Ujú. Si la inteligencia humana, para que hablemos de lo que nos interesa, pudiera reducirse a única y exclusivamente problemas Turing computables, por lo tanto sería cierto que en principio al menos, un computador sí podría ser inteligente a la par que nosotros. ¿Sí? Porque la máquina de Turing es un invento, es un concepto, es una especie de experimento mental, ¿cierto? Nadie se ha inventado ni se va a inventar nunca una máquina de Turing, porque acuérdese que la noción misma es idealizada, que no tiene límite de tiempo, no tiene límite en su capacidad de procesamiento de información, ¿cierto? Pero, de todas formas, sería muy importante llegar a la conclusión de que todas las actividades de la inteligencia humana son Turing computables, porque si esa conclusión fuera cierta, entonces en principio, supóngase que nunca lo logremos en la práctica, está bien, pero en principio sí podría haber un computador plenamente inteligente a la par con la manera como nosotros somos inteligentes, ¿vale? ¿Hasta ahí bien? Sí. Listo. Tengo ahí un par de preguntas, pero las quiero guardar para el final del bloque. Guárdemelas un segundo y le termino la idea. Sí. Pero resulta que hay un problema. Y es que hay muchos tipos o varios tipos de procesamiento de información que no son Turing computables. Existe una categoría de problemas, esto digamos es una cuestión en matemáticas y en lógica y en filosofía de ambas. Existe una categoría de problemas que se llaman los problemas hipercomputables, es decir, son problemas que una máquina de Turing, incluso en esas circunstancias idealizadas, no podría nunca resolver. Entonces, premisa 1. A saber. Premisa 1. No, es una vaina súper técnica. Ni me pregunte porque eso sí lo entiende muy poca gente y yo no soy uno de ellos. Pero basta para nuestros efectos saber que existe la clase de problemas Turing no computables. Porque entonces vea y le reconstruye el argumento completo. Bueno, sí, exacto. Ya con eso basta. Una máquina de Turing que básicamente describe los límites de lo posible para un computador puede en principio resolver todo problema Turing computable. Podemos conceder en gracia y discusión que una cantidad de problemas son Turing computables. Una cantidad. Hay muchísimas cosas que hacemos nosotros como criaturas inteligentes que son problemas Turing computables. Y efectivamente los computadores ya logran hacer cosas en algunos aspectos también o mejor de lo que lo hacemos nosotros. Pero hay formas de procesar información que no son Turing computables. Ahora viene la conjetura o la hipótesis. Si la inteligencia, y ciertamente la inteligencia humana, incorpora formas de procesamiento de información Turing no computables, entonces esos elementos de nuestra inteligencia no serían en principio reproducibles en un computador. Claro. Y ese es un campo donde ya uno se adentra en unos problemas técnicamente muy complejos, como le digo, de verdad, allende mi comprensión. Pero por lo menos... O sea, ¿no me puede tirar ahí usted un ejemplo? Dígame. No, o sea, no hay un ejemplo ahí para que me tire. Hombre, de esos Turing no computables. Hombre, pues hay un tipo de... A ver, la discusión sobre los problemas Turing no computables es una discusión vieja. Y de hecho, una de las personas que aportó a esa discusión es un gran filósofo que se llama Hilary Putnam, que entre otras es muy importante en todos estos debates porque Hilary Putnam fue de los tipos que se inventó una tesis en la filosofía de la mente, de la que nosotros hablamos en el capítulo de ese título, y que es casi un axioma de la inteligencia artificial, que es la idea del funcionalismo. Y Putnam propuso, digamos, la noción de una máquina que se llama un trial and error machine, una máquina de prueba y error, que es una de las ideas más viejas, digamos, en la discusión académica del tipo de máquinas que se necesitarían
para resolver problemas hipercomputacionales o no Turing computables. Pero como le digo, esto es una vaina súper técnica. Ok. Pero de golpe, No, pero bueno, de golpe esto le ayuda a Octi. Si usted tratara de crear un programa de computador para prever o calcular todos los juegos posibles del ajedrez, ese es un programa imposible de crear. No es un programa Turing computable. Vale. El ajedrez permite tantas variaciones que por ahí hay una cuenta que alguien hizo alguna vez y que conocí yo por vía de Steven Pinker, que es un gran académico y por eso es que le creo, que estima que el número de juegos posibles del ajedrez con un promedio de 40 movidas está en el orden de magnitud de 10 a la potencia de 120. 10 a la potencia de 120. Para que usted se haga la idea de cuánto es eso, en el universo el número total de partículas que existen está en el orden de magnitud de 10 a la potencia de 70. Es decir, incluso limitando el número de jugadas para calcular todos los juegos posibles de ajedrez, porque está limitándolo, ¿no? Podría haber juegos muchísimo más largos, de mucho más de 40 movidas. De acuerdo. Necesitaría usted hacer más cómputos que partículas hay en el universo. Sí. Ahora, esos ejemplos, digamos, son, o ese ejemplo mejor, está muy lejos, dista muchísimo del tipo de cosas que hace nuestra inteligencia. O sea, que no ilustra qué tipo de procesamiento de información inteligente nuestro no es Turing computable. Pero la conjetura está ahí. O sea, no todo procesamiento de información es Turing computable. En consecuencia, no todo procesamiento de información puede, en principio, realizarse a través de un computador, digamos, de los que tenemos. Y la conjetura es que, de golpe, la inteligencia humana, que es la más robusta que conocemos, de golpe incorpora formas de procesamiento de información que no son Turing computables. Y de ser así, habríamos encontrado allí un límite de principio, no para crear sistemas artificiales inteligentes, pero sí para crear sistemas inteligentes capaces de replicar cabalmente la manera como nosotros somos inteligentes. Entonces, la cuestión de la inteligencia, digamos que plantea unas preguntas bien interesantes. Ahora, hay otras que me parece que son más sencillas de contestar. ¿Pueden estos sistemas ser creativos? Pues hombre, en cierto sentido, pues claro que sí. Y la prueba está en jugar con GPT. Vaya, hágale 3 preguntas para que se dé cuenta, ¿no? Porque lo que hay que entender sobre esos sistemas, y vuelve y juega la importancia en nuestro capítulo anterior, es que cuando usted le pregunta algo a una plataforma como GPT, GPT no está yendo al internet o al corpus de data en el que se entrenó a buscar quién más ha preguntado esto. A ver, venga, yo copio aquí una respuesta que leí en algún lado. Eso no es lo que hace GPT. ¿Sí? Usted a GPT le puede hacer preguntas que GPT nunca ha encontrado en el corpus de data en el que lo entrenaron. Y por eso se llaman generativos, porque la respuesta no es simplemente el ir a encontrarla en una cantidad vastísima de datos, como si estuviera allí latente. No. Lo que pasa es que a partir de esa cantidad vastísima de datos, el sistema tiene la capacidad de estimar cuál es la siguiente palabra más probable en una concatenación de palabras. Y resulta que la combinación de palabras que resulta de esa concatenación puede ser perfectamente novedosa. Claro que puede serlo. Entonces, si la noción de la creatividad tiene que ver con el ser capaz de producir algo que no existía antes, indudablemente que la inteligencia artificial es creativa. Indudablemente. Es creativa. Indudablemente. Si además la pregunta dice, imagina, descubre, pensar en categorías y también alucina incluso. Pero esos no todos son lo mismo, fíjese. Mire lo que le acabo de decir de la creatividad, ¿cierto? Ok. Pero, y esto vuelve y juega. Por eso había que sentar las bases del capítulo anterior. Yo categóricamente rechazaría la tesis de que los sistemas de redes neuronales, y de hecho todos los sistemas de inteligencia artificial estadísticos o neurocomputacionales, de machine learning o de deep learning, negaría categóricamente que tengan categorías. No las tienen. No las tienen.
son cómputos probabilísticos sobre la base de inferencias estadísticas construidas a partir de una vastísima cantidad de información. Pero esos sistemas no tienen representaciones semánticas, ¿sí? GPT no tiene la idea de causa, la idea de efecto. No lo tiene. Es más, y esto no es una cosa que diga yo, esto es una cosa que dice Yann LeCun, que es uno de los grandes teóricos de las redes neuronales y que es el jefe de inteligencia artificial de Meta. Y LeCun dice, mire, la verdad es que no tenemos un sistema que sea capaz de desarrollar teoría de la física. Teoría de la física es decir, una noción de sentido común de cómo opera el mundo físico. Le voy a poner un ejemplo muy sencillo. Si yo estoy con usted, Octi, y los dos estamos sentados tomándonos un café y yo cojo un esfero y lo levanto con la mano y lo suelto, ¿sí? Usted no tiene ni idea exactamente dónde va a caer. Usted, si yo lo pusiera a calcular las coordenadas precisas y el ángulo al cual o con el cual el esfero va a dar en el suelo, usted no tiene ni idea. Pago el tinto y me voy. Pero usted sabe inmediatamente que el esfero va a ir al piso y no solo eso, sabe más o menos dónde. Usted más o menos sabe que el esfero cae en línea, digamos, medio recta, tal, ¿no? Y usted no se tiene que sentar a computar la fricción que genera el aire a medida que el esfero baja y la desaceleración que produce la fricción, o por lo menos respecto de un escenario donde no la haya. Usted no tiene que hacer nada de eso para saber, el esfero va a caer más o menos por aquí. Pues resulta que los sistemas de inteligencia artificial no son capaces de predecir ese resultado a ese nivel de abstracción sin saber calcular exactamente dónde va a caer el esfero. No tienen la capacidad de pensar a ese nivel categorial. No tienen una teoría intuitiva de la física. Luego, esos modelos, precisamente porque no son programados de manera explícita, porque no tienen, a diferencia de la inteligencia artificial simbólica, esos programas donde hay reglas, principios, axiomas, teoremas, conceptos, proposiciones, no tienen las representaciones internas propias de una categoría. Luego, estos sistemas creativos sí son, por lo menos en una definición muy parca de la creatividad, pero no piensan en categorías, y repito, estoy hablando de los sistemas más descrestantes, los de inteligencia artificial generativa más recientes, pero no piensan en categorías y en consecuencia, si la idea de imaginación se va a distinguir de la de creatividad en el caso de estas máquinas, también tendríamos que decir que no imaginan, porque no imaginan desde el punto de vista categorial, no se imaginan los conceptos, no imaginan objetos bajo descripciones generales de conceptos. GPT no sabe lo que es un gato, no sabe lo que es un perro. Lo que sí sabe es la ubicación de la palabra gato en su mapa de billones de dimensiones en el que está, digamos, plasmadas las relaciones estadísticas entre las palabras, que no son relaciones semánticas, es decir, no son relaciones de significado. GPT sabe, por ejemplo, que la palabra perro en ese mapa está más cerquita de la palabra gato que de la palabra dinosaurio, ¿cierto? Porque cuando GPT mira el corpus de todo lo que se ha escrito y de todo lo que GPT ha leído, ¿sí?, sabe entender que en el uso del lenguaje y en esas inferencias estadísticas tan complejas que hace el sistema a partir de nuestro uso del lenguaje, se da cuenta que la palabra perro y la palabra gato siempre en nuestro uso lingüístico pero casi siempre aparecen más cerca la una de la otra en la práctica del uso del lenguaje que la palabra perro respecto de la palabra dinosaurio. Pero eso no es porque GPT entienda qué son estas cosas. GPT no tiene la noción del perro, del gato y del dinosaurio, o las nociones respectivas, como conceptos. No sabe, por lo tanto, que la relación entre unos y otros es mucho más próxima en nuestra experiencia vital porque los dinosaurios no existen y los perros y los gatos sí. No sabe tampoco que en el diagrama que uno podría hacer de la evolución y de la historia de todas las especies vivas, los dinosaurios están mucho más lejos que del gato y del perro, que el gato y del perro el uno del otro. GPT no sabe nada de esas cosas. Él no sabe eso. No tiene ni idea de nada de eso. Lo que sabe, y sabe mejor tal vez que muchos de nosotros, y sabe mejor que todos nosotros si tuviéramos que hacerlo explícito, sabe
cuál es el patrón estadístico de la manera como en efecto se han utilizado esos vocablos en el habla humana. Luego, entonces le cambio la pregunta. señor, Cuando uno dice que el sistema alucina, ¿qué es lo que pasa realmente? esa es una excelente pregunta. Lo que pasa es que yo diría en cambio que el sistema siempre alucina y que es lo único que hace. Cuando nosotros hablamos de una alucinación, ¿cierto? Implícitamente lo que estamos asumiendo es que un sistema que alucina es un sistema capaz de tener lo que yo llamaría, digamos, proposiciones de segundo orden. Vamos a ver. Cuando usted me dice a mí, David, hoy es lunes, ¿sí? Y resulta que en el momento de decírmelo es martes y usted sabe que es martes, ¿sí? Usted podríamos decir que tiene dos proposiciones en su mente, dos afirmaciones que están vívidamente presentes en su mente. Una afirmación es, hoy es lunes, que es lo que me dice a mí, ¿cierto? Sí. Pero tiene una segunda afirmación que es sobre la primera y que dice más o menos, la afirmación hoy es lunes es falsa. Usted sabe eso, ¿cierto? Sí. Esa segunda afirmación sobre la primera es una proposición de segundo orden, es decir, es una proposición sobre una proposición. Sí. ¿Hasta ahí bien? Hasta ahí bien. ¿Sabe cuándo hablamos mucho de eso? En nuestro taller sobre Harry Frankfurt y los deseos de segundo orden y en el taller de Peter Strawson y tal. ¿Sí? Cuando hemos puesto ejemplos de que, por ejemplo, yo tengo un deseo de primer orden de no hacer ejercicio. No me gusta hacer ejercicio, pero tengo un deseo de segundo orden de querer que me guste hacer ejercicio. Quisiera que me gustara. ¿Sí? Todos los seres humanos tenemos deseos sobre nuestros deseos, creencias sobre nuestras creencias. Tenemos, es decir, actitudes de segundo orden. ¿Vale? Vale. Hasta ahí bien. Fíjese que la idea de alucinar es muy próxima a la idea de mentir. Una persona que miente es una persona que tiene una proposición de segundo orden donde reconoce que lo que está diciendo es falso. Pero lo que le comunica a usted es únicamente una proposición de primer orden. Cuando usted me dice a mí mentiras sobre qué día de la semana es, usted me dice a mí, David, hoy es lunes. Pero usted al mismo tiempo sabe que la afirmación David, hoy es lunes es falsa. ¿Vale? Sí. Listo. Entonces, si la idea de alucinar es parecida a la idea de la mentira, fíjese que esas dos actitudes, la de mentir y la de alucinar, tienen un rasgo esencialísimo en común. Y es que suponen que el sistema que miente o alucina tiene representaciones de segundo orden. Tiene la capacidad de aseverar sobre lo que dice si es verdadero o si no es verdadero. Ok. Pero sí, me gusta eso de que sí, que lo único que hace es alucinar. Pero, y luego y ya le voy a terminar de explicar por qué. ¿Cuál es la Ah. diferencia entre una persona que está alucinando y una persona que está mintiendo? La persona que está mintiendo le está diciendo a usted algo falso. La persona que alucina también le está diciendo algo falso. Ambas personas le dan a usted información de primer orden que es falsa, ¿cierto? Sí. La diferencia es que el mentiroso tiene una actitud de segundo orden que describe a esa primera afirmación como falsa. El mentiroso sabe que está mintiendo. El que alucina no sabe que está mintiendo. Eso es lo que está por eso se dice que está alucinando. No es que esté mintiendo, está alucinando. De acuerdo. El mentiroso no alucina y el que alucina técnicamente no miente, aunque ambos dicen cosas que no sean ciertas, ambos dicen falsedades. Fíjese que la diferencia no está en lo que dicen, sino en las actitudes de segundo orden que tienen acerca de lo que dicen. El mentiroso tiene una actitud de segundo orden que reconoce la falsedad del dicho, el que alucina no la tiene. A lo mejor tiene una actitud de segundo orden que afirma que lo falso que está diciendo en efecto es verdadero. Bien. Para nosotros poder decir que GPT alucina o que GPT miente, tendríamos que creer que GPT tiene actitud de segundo orden. Es decir, que GPT no solamente predice cuál es la siguiente palabra más probable en la concatenación de palabras del caso, sino que tendría que tener además una actitud sobre esa predicción, una especie de metapredicción, que de hecho no puede ser predictiva. Tendría que ser lo que se llama una variable de Boole, un Boolean variable, es decir, tendría que ser una afirmación de que la predicción es verdadera o es falsa.
Decir que GPT alucina es como pensar que el GPT, cuando yo le pregunto algo, me da una respuesta y que además de la respuesta que me da, GPT tiene una actitud de segundo orden que juzga que esa respuesta es verdadera. Como el que alucina. El que alucina le dice a usted algo falso creyendo que lo que está diciendo es verdad. Pero en efecto lo cree. Tiene la actitud de segundo orden de creer que es verdad. ¿Sí? Entonces, decir que GPT alucina es decir que GPT cuando mete las patas me dice algo, pero que además GPT cree que ese algo es cierto. Sí. Pero GPT no tiene representaciones de segundo orden. No las tiene. O sea, hay que decirle a GPT, yo sé que tú no tienes representaciones de segundo orden, pero estás hablando mierda. Exactamente. GPT no puede mentir y GPT no puede alucinar estrictamente hablando porque GPT no tiene, yo cuando digo GPT me refiero a cualquier otro de los sistemas que opera con la misma arquitectura. Igual yo. ¿No? No tiene actitud de segundo orden, no tiene una representación para sí del estatus epistémico de sus predicciones. Lo único que tiene son sus predicciones. Bacano. No tiene nada más, nada más. ¿Ya? Y eso hace toda la diferencia del mundo y tiene mucho que ver con la inteligencia. Porque yo sí creo que las formas más elevadas de la inteligencia sí suponen actitudes de segundo orden y GPT no las tiene. Y yo no he encontrado ninguna razón para pensar que la arquitectura de redes neuronales de los sistemas de inteligencia artificial generativa puedan a su vez generar actitudes de segundo orden. Ahora, uno podría construir sistemas complejos o compuestos de inteligencia artificial que técnicamente sí tengan actitudes de segundo orden. Usted podría inventarse una máquina que tenga un componente de red neuronal y que tenga un componente de inteligencia artificial simbólica encima y que ese componente simbólico forme representaciones acerca de las predicciones del sistema de red neuronal. Eso es concebible. No estoy diciendo que no sea posible que la inteligencia artificial en ciertas configuraciones complejas tenga representaciones de segundo orden. Pero GPT, como está hoy, no las tiene. No las tiene. ¿Ya? Y eso es muy importante porque entonces cuando la gente dice que GPT alucina, en realidad lo que están queriendo decir, sin saberlo tal vez, es que GPT hizo un cálculo probabilístico igualito al que hace siempre, pero que esta vez se equivocó. Eso es todo. Ya. ¿No? Sí. Eso es todo. Y lo que pasa es que como no se equivoca tanto, entonces nos parece que las veces que se equivoca es una cosa extrañísima. Pero lo que hace el sistema cuando, entre comillas, alucina es exactamente lo mismo que hace cuando acierta. La única diferencia es que cuando, entre comillas, alucina, su cálculo probabilístico fue errado, ¿no? Entonces, si mañana nos inventáramos un nuevo país con una nueva capital, pero resulta que GPT está entrenada o está entrenado el sistema en información hasta la fecha X previa a la creación de ese país, y usted va a GPT y le pregunta cuál es la capital del tal país, pues GPT va a decir algo que seguramente es falso. Y de pronto entonces la gente dice, no, mire, GPT está alucinando. No, GPT no está alucinando. Está haciendo un cálculo probabilístico que, como todo cálculo probabilístico, es obviamente falible por definición, y en este caso, pues sí, le salió mal. Le salió mal. Entonces, lo de la alucinación es una forma, digamos, antropomórfica de caracterizar lo que ocurre con el sistema, pero yo creo que es una descripción errada que cuando la inspeccionamos, de hecho, revela una diferencia importantísima entre el tipo de inteligencia que existe en esos sistemas, repito, al menos los de redes neuronales, en comparación con la inteligencia nuestra que tiene esas actitudes de segundo orden. Oiga, está bueno, pero entonces estoy preocupado porque no vamos ni por la mitad y ya vamos más de 45 minutos. Mierda. Bueno, pues... ¿Nos vamos a clavar una cuarta parte o qué? Pues, yo no tengo problema. No, pues, ¿será que sí? Da como pena usar con la gente. ¿Ok? Pues, de todas maneras, no, porque uno lo puede partir en dos, por ejemplo. Entonces, pues ya la gente pensará, ¿cierto? Pues, démosle ahí, terminemos este rato, pero entonces venga que usted aquí en este bloque, yo sí necesito que usted me diga, ¿pueden llegar a ser conscientes los sistemas, sí o no? Porque ya, digamos que el planteamiento de la inteligencia lo entendí, pero quedé colgado con la conciencia. A ver, esa yo creo que es la pregunta más difícil, en mi opinión. Okay.
yo le había dicho hace un rato que la inteligencia y la conciencia son relativamente independientes, pero fíjese que a la luz de su pregunta de la alucinación se me ocurre que hay una conexión, digamos que no son enteramente independientes. Y es que le acabo yo de proponer a usted, y creo que es cierto, que las formas más sofisticadas de la inteligencia requieren actitudes o representaciones de segundo orden o de tercer orden, o de orden superior, digamos, ¿sí? De orden superior, ajá. Y yo creo que el tener esas representaciones es al menos una condición necesaria de la conciencia. No creo que sea equivalente a la conciencia, pero me parece una condición necesaria de la conciencia. Bueno. Y vamos a ver, ¿qué es la conciencia? Y yo me voy a atener aquí a lo que los filósofos llaman la conciencia fenomenal. Hay un filósofo que se llama Ned Block que escribió un paper muy famoso donde el tipo distingue 4 nociones distintas de conciencia. Y es un argumento muy útil, no lo voy a repasar, pero básicamente ahí él propone que nos refiramos a la conciencia que usted y yo tenemos en mente en esta conversación como conciencia fenomenal. Y la conciencia fenomenal básicamente significa que un sistema es consciente si y solo si hay algo que se siente ser ese sistema. Y esa definición no es mía, esa definición es de Thomas Nagel. Y esa definición la propone Thomas Nagel en su ensayo ¿Qué se siente ser un murciélago?, que es lo que vamos a leer en nuestro taller de lectura del 6 de abril. Por eso fue que lo escogí para que nos sirviera de preludio con quienes nos acompañen en el taller para el tercero, por lo que veo, a lo mejor 4º capítulo de esta serie, ¿cierto? Chévere. Sí, ok, ya entendí. Entonces, conciencia en ese sentido... Pero está bueno eso, me ayuda mucho usted a entender, si bien no es un nivel básico para. Claro. Entonces, a ver. Eso me resuelve. Entonces, a ver, ahí fíjese que hemos ido añadiéndole matiz a la distinción entre inteligencia y conciencia. ¿Por qué digo que me parece que las actitudes de segundo orden sí tienen que ser al menos una condición necesaria de la conciencia? Porque es que si la conciencia consiste en que hay una experiencia subjetiva, ¿sí?, hay algo que se siente ser un sistema consciente, me parece a mí que se sigue de eso que el sistema consciente tiene que tener una representación de sí y tiene que poder representar sus actitudes de primer orden, a cierta distancia de sí. Volvamos al ejemplo del mentiroso. Obviamente un mentiroso tiene actitudes de segundo orden, obviamente tiene inteligencia sofisticada de la que se requiere para mentir y obviamente es consciente. Y me parece que hay una relación muy íntima entre la capacidad de decir algo que uno sabe que es mentira presentándolo como cierto y el uno tiene una representación del yo, una representación de lo que dice, que es la falsedad, y una representación de que lo que está diciendo es mentira y es falso. ¿Sí? Fíjese que entre lo que el mentiroso dice y todo lo que el mentiroso sabe, hay una gran complejidad. Usted cañándome a mí me dice, David, hoy es lunes. Sí. Pero en su mente hay una representación de Octavio, o sea, usted se está representando a sí mismo. Hay una representación de estar usted diciéndome a mí algo que es falso y hay una representación de estar usted consciente de que me está diciendo eso, saber también que me está mintiendo. ¿Sí? Hay una cantidad de riqueza en lo que hay en su mente por detrás de lo que usted me dice. Y esa riqueza me parece que conecta los órdenes de representación de los que hablábamos en el ámbito de la inteligencia con la idea de conciencia. La propuesta de Nagel y de muchos filósofos con él es que la conciencia más que un problema es un misterio. Es un auténtico misterio. Esa es la tesis de Nagel. Es un verdadero misterio. Es tan misterioso que para Nagel es el argumento decisivo en contra del fisicalismo o el materialismo acerca de la mente. Es decir, en contra de la idea de que la mente pueda reducirse única y exclusivamente a lo físico, al cerebro.
Ya. Y es un argumento muy interesante y muy debatido, pero la gran pregunta es si usted, a fuerza de pura complejidad computacional, ¿no?, de tirarle a GPT más parámetros, de darle más y más y más data, de crear relaciones estadísticas más y más complejas, ¿sí? Y en el caso, digamos, de un cerebro sería el equivalente de crear más neuronas, más sinapsis entre las neuronas, etc. Si apunta a hacer eso, en algún momento, plop, emerge la conciencia. Aunque la conciencia tal vez también se da en grados como la inteligencia. Es la pregunta más difícil. Okay. Es la pregunta más difícil. Es tan difícil que los filósofos lo llaman the hard problem of consciousness, el problema duro de la conciencia. Por ahí incluso hubo un pelagato Juan que Pablo, nos formuló la pregunta exactamente en esos términos, ¿no? Y de hecho, bueno, y para cerrar, digamos, este bloque, hay una pregunta además muy bonita. Lástima que solo tenemos el nombre del usuario, fotografía común. Pero nos preguntó ella o él si pueden amar. Y a los dos nos causó bastante atención esa pregunta. Esa pregunta es muy interesante porque yo creo que trae al baile un atributo, un tercer atributo. Hablamos de la inteligencia. Sí. Acabamos de decir un par de cositas sobre la conciencia. Vamos a decir más sobre conciencia más adelante, después de que hagamos nuestro taller y en el capítulo final. Pero fíjese que la pregunta del amor me parece a mí que convoca el concepto de voluntad, que es un poco independiente. Sí. Y acá hay un debate filosófico espectacular, Octavio, sobre si es posible o concebible una inteligencia sin voluntad. Una inteligencia sin voluntad. Exactamente. Una inteligencia que no sea también una agencia. Es un debate muy interesante, un debate muy importante en filosofía. Hay un paradigma, el paradigma cartesiano de Descartes, ¿cierto?, donde hay un componente cognitivo, la inteligencia, y hay un componente volitivo, la voluntad, en el alma humana, en la sustancia inmaterial que es el alma o la mente. Y Descartes hace una distinción muy tajante entre ambas facultades, la facultad cognitiva y la facultad volitiva. Pero han sido muchos los filósofos que han atacado esa distinción. Muchos. Y hay muchos que sostienen que de hecho no hay cognición sin voluntad. Y yo soy de esa escuela, ¿sabe? Y fíjese que sin haberme percatado de la relación que tiene esto con la pregunta del amor, delaté mi convicción cuando le dije que un sistema inteligente tiene que ser un agente. Es un sistema que hace cosas. Y por lo tanto tiene que ser un sistema que tenga al menos una capacidad, una habilidad que se asemeje, o una facultad mejor, que se asemeje a la voluntad. Entonces, yo me inclinaría a pensar que en una noción muy escueta de voluntad, la voluntad va de la mano de la inteligencia. Porque si tengo razón en sostener que un sistema inteligente tiene que ser un agente, y un agente es un sistema que tiene alguna forma de voluntad, luego la inteligencia y la voluntad van de la mano. ¿Sí? Vale. Pero fíjese que lo mismo que estábamos diciendo sobre las actitudes de segundo orden en lo cognitivo, en lo inteligente, cabe también en el ámbito de la voluntad. Las formas más sofisticadas de la voluntad requieren actitudes de segundo orden. Deseos sobre mis deseos, nociones de quién quiero ser por encima de quién soy. Y al menos en cierto análisis de la naturaleza del amor, y usted sabe que en eso yo tengo mi debilidad por Harry Frankfurt, lo saben todos nuestros muy queridos. Ya estaba yo aquí a 3 segundos de mentárselo. Claro, lo saben todos nuestros queridos pelagatos. Si la teoría de Frankfurt es más o menos correcta acerca del amor, el amor es la estructura que define la voluntad humana, que es una voluntad que tiene actitudes de segundo orden. O sea, amor, voluntad de tipo humano y deseos o querencias de orden superior, ¿sí? Querencias sobre mis querencias, deseos sobre mis deseos. Esas tres cosas van todas juntas. Y si eso es verdad, entonces significa que no basta tener voluntad para amar.
Para amar se requiere tener un tipo de estructura volitiva, una voluntad más compleja, más sofisticada, como la nuestra, que es una estructura con deseos de segundo orden. Entonces es la falta de deseos de segundo orden lo que imposibilitaría a un sistema como estos amar. Yo diría que sí. Me parece un excelente resumen. Qué bacano eso. Me parece un buen resumen. Porque lo que estamos diciendo en esencia, estamos diciendo un montón de cosas y le juro a nuestros 5 pelagatos que la gran mayoría de lo que estamos diciendo está surgiendo en el curso de esta conversación. Porque fíjate que yo arranqué haciendo una distinción muy, muy clara entre inteligencia y conciencia. He ido retractándome un poquito, no del todo, pero un poco, con esta cuestión de las actitudes de orden superior o de segundo y tercer orden. Y creo que lo que estamos diciendo es esto. Inteligencia y voluntad van de la mano en tanto que hay una definición de voluntad más o menos escueta, equiparable a la agencia. Un sistema es un agente en la medida en que hace cosas en el mundo y las hace de manera inteligible, y en ese sentido inteligencia y voluntad caminan de la mano. Pero hemos dicho también que la inteligencia y la voluntad tienen, digamos, estadios superiores que dependen de la presencia de actitudes de segundo orden. Actitudes que no existen en los sistemas de inteligencia artificial generativa de hoy, que no existen en las redes neuronales, que a lo mejor pueden existir en sistemas complejos o compuestos de inteligencia artificial donde haya, digamos, un modelo que esté creando representaciones sobre la base de los productos de otro modelo, y a lo mejor haya manera de configurar tal cosa. Es posible, pero lo único que estamos diciendo es que los sistemas de redes neuronales tales como existen en el presente no creo que exhiban actitudes de segundo orden, ni cognitivas ni volitivas, que además, repito, estamos diciendo que van más o menos de la mano. De eso se sigue que por una parte no aman y por otra parte no tienen lo que intuyo yo es al menos una condición necesaria de la conciencia. No creo que suficiente, pero tal vez sí necesaria. Y sigue quedándonos allí un reducto de lo que se necesita en todo este brebaje, en la receta completa, para llegar a tener conciencia fenomenal. Conciencia en el sentido de que se sienta algo ser el sistema en cuestión. Octavio es un ser consciente porque hay algo que se siente ser Octavio. David es consciente porque hay algo que se siente ser David. Y lo que acabo de decir me sonó fatal. Parezco como los políticos que hablan de sí mismos en tercera persona, que eso es atroz. Pero supongamos que estoy hablando de otro David, por favor. Sí. Y David y el de Miguel Ángel, póngale. Sí, exacto. Entonces, que ese no tiene conciencia. Ay, Dios mío. Esa es la cagada de uno grabar en vivo sin libreto y sin edición. Bueno, pues no, eso es lo bueno también. Bueno, para que vean que de verdad cuando nos preguntan, esto no tiene edición. Y fíjese, le voy a decir una cosa. Me atormenta más ese gazapo de hablar de vida en tercera persona que el de haber confundido a... ¿Cuáles fueron las que confundí con los de Dark Side of the Moon? ¿Se acuerda? A Led Zeppelin. ¿con quién? A Pink Floyd con Led Zeppelin. Pink Floyd. Ese me avergüenza menos que este. Pero a lo que voy, para dejarle sembrada la inquietud a los que nos van a acompañar en la lectura de Thomas Nagel el 6 de abril y al capítulo final de esta serie, nos queda un reducto todavía de qué es lo que se necesita para llegar a eso, llegar a la conciencia, llegar a ser un sistema que tiene experiencia subjetiva, un sistema para el cual hay algo que es la experiencia de ser ese sistema. ¿Ya? Y obviamente el comportamiento inteligente, por sofisticado que sea, no nos permite concluir, o al menos es muy discutible que permita concluirnos que haya conciencia, ¿no? Que ahí es donde sí es válida, sí continúa siendo válida mi primera tesis de que hay una diferencia importante entre inteligencia y conciencia. Usted me hizo acordar de algo que pasó el año pasado, no sé si era un periodista o qué, que empezó en términos coloquiales a echarle los perros a ChatGPT hasta que lo hizo caer y que supuestamente el sistema también se incorporó como en la conversación y luego le dijo, no, yo no tengo sentimientos. No sé si usted se dio cuenta de eso. Sí, me acuerdo de eso y quiere que y entonces pues al final del día es que el sistema, pues con lo que hablamos hoy, el sistema lo que estaba haciendo era un ejercicio probabilístico de respuesta y pero pues obviamente respondiendo a eso por la probabilidad estadística que había, ¿cierto? Sí, me parece.
a ver, la verdad es que de eso hicieron pues todo un relato, pues Sí, ahí, un que no duró rollazo. mucho tampoco, pero la novedad, digamos que sí sorprendió un poquito ahí en el titular al menos. Sí, pero es de esas novedades fáciles que no mejoran acuerdo. con los años. O sea, eso en perspectiva No, esta envejeció y muy rápido además. muy rápido. Pero muy chévere, rápido. a verla, pero lo que me gusta es que como que se explica, o yo la expliqué a la luz ya de un concepto bastante robusto y me queda mucho más claro pues Claro, que lo otro era pues simplemente hay un clickbait que funcionó media hora. totalmente. Quería preguntarle antes de algo de que termine. Pero, antes de que perdón, terminemos. solamente una Señor. breve glosa en eso. Fíjese, Octi, que ese tipo de experiencias sí que ponen de presente la importancia de uno tener una comprensión, aunque sea mínima, aunque sea sencilla, aunque sea somera, de qué es lo que en efecto hacen estas máquinas. Porque es que Sí, de totalmente. lo de acuerdo. contrario, la trampa de la antropomorfización es demasiado tentadora. Es muy Sí, tentador sí. humanizar prematuramente una máquina que se comporta como nosotros en el ámbito del lenguaje. ¿Sí? Hay una realidad que para mí es vital en toda esta discusión de la inteligencia artificial y en todas sus vertientes, además. Y es una idea que ¿cómo se llama? De E.O. Wilson, que fue un gran sociobiólogo de la Universidad de Harvard, que tiene una frase, un tirazo que a mí me parece demoledor y de una veracidad importante. Y dice, mire, el problema de la humanidad es que los seres humanos tenemos emociones paleolíticas, instituciones medievales y una tecnología prometeica. Ujú. Que es mi traducción cuando dice godlike technology, ¿no? Pero si uno dijera una tecnología divina, dada la forma como ha mutado el adjetivo divino en el español, pues la gente cree que uno está diciendo que es una tecnología muy bonita, Sí. sino una tecnología de los dioses. Entonces, por eso la mal traduzco como prometeica. Y que lo que pasa es que nuestro cerebro está programado para que la interacción a través del lenguaje inteligible sea la evidencia central para atribuirle a un sistema determinado mentalidad humana. Nosotros estábamos programados por la evolución para reaccionar a cualquier sistema que converse con uno como si fuera una persona. Es una programación que tiene cientos de miles de años de estarse sedimentando en nuestra genética. Luego, instintivamente, es muy difícil para nosotros no tratar de manera antropomórfica a una tecnología que, digamos, transa con nosotros en lenguaje natural. A nadie le pasaba eso con los algoritmos de machine learning cuantitativos, por descrestantes que fueran, por deslumbrantes que resultaran sus capacidades, porque la evolución no programó a nadie para que la interacción cuantitativa o numérica constituyera evidencia intuitiva de que ese sistema allí con el que interactúo cuantitativamente es una mente como la mía. Pues resulta que los seres humanos estamos programados evolutivamente para que el lenguaje sea, digamos, lo que activa el switch de, caramba, ese sistema es una persona como yo. ¿Ya? Nuestras emociones paleolíticas responden a evidencia que los sistemas de inteligencia artificial hackearon, ¿no? Harari, pues que está tan famoso, por ahí escribió un artículo en The Economist hace poco que me pareció muy atinado y dice que los sistemas de inteligencia artificial que ahora dominan el ámbito del lenguaje natural, lo que lograron fue hackear el sistema operativo de la humanidad. Y eso es cierto, eso es cierto. Entonces, por eso es que a mí me parece siempre tan importante empezar cualquier diálogo sobre inteligencia artificial sobre la base fáctica de qué son y qué no son esos sistemas, porque nos permite tener la discusión que estamos teniendo, sin uno caer en la tentación facilista de creer que GPT le está cayendo porque contesta preguntas amorosas. No, el sistema está generando predicciones plausibles, arquetípicas del corpus de data en el que se entrenó a la luz de lo que usted le está preguntando. Y si le pregunta cosas pues como de cita romántica, ¿qué hace GPT? Pues le contesta en consecuencia, ¿no? De acuerdo. Vean, nos pasamos 3 pueblos nosotros ya pues aquí con el tiempo. Entonces... y los que nos faltan, hombre. Y los que nos faltan. No, pues dejemos aquí y echémonos otro. Pues, ¿qué vamos a hacer?
Pues sí. Sí, porque la verdad, ¿Sí o no? la verdad es que yo creo que la distribución de intereses fue bastante simétrica entre lo que hemos Sí. tratado ahora, que es inteligencia, conciencia, voluntad, y lo que ahora nos quedó relegado para el capítulo 2, parte B, que es la discusión ética acerca de la inteligencia artificial. Entonces le voy a proponer una cosa. Eso. Como en todas partes hemos dicho que es una serie en 3 partes, volvamos una segunda parte compuesta, lado A y lado B, Sí. para que no envejezca mal lo eso que le- ya hemos grabado. Eso le iba a proponer yo, que esta sea un tipo long play. ¿Listo? Este es el lado A. ¿Listo? Y la próxima el lado B. Y Hagámosle, listo. Nos vemos hagámosle entonces así. en el lado B. Volteé pues ahí el vinilo y ya nos vemos. Listo, maestro. Entonces nos vemos dentro de poco en el lado B de esta segunda parte. Hágale pues. Urbi et Orbi es producido por Bielo Media, con la música original de Felipe Durán, la coordinación general de Camilo Zuluaga y la dirección creativa de María Cristina Pimiento. Agradecemos especialmente a Luchi y Titín por la voz del cabezote y nuestro logo. Nosotros somos David Zuluaga y Octavio Galvis. Feliz día, feliz tarde o feliz noche. Bielo.